Hola a todos. El día de hoy que vengo a hablaros sobre una cosita. A contaros sobre la experiencia o cómo estoy viviendo yo lo que es estudiar la carrera de psicología, al menos en un centro español. ¿Por qué? He visto que hay muchísima gente que habla sobre cómo es la carrera de psicología a lo largo de los años. Hay mucha información disuelta por todos lados, pero no hay nadie que venga y te cuente, vale, esto es así, así y así. El día de hoy vengo yo a contarte exactamente cómo es estudiar psicología en una carrera, en una universidad española. Y lo primero, no vengo a venderte la moto ni decirte que todo es perfecto. Vengo a decirte las cosas tal y como son, cómo están estructuradas las cosas y los mitos, las realidades, cómo realmente es estudiar la carrera, cómo yo me esperaba que era y cómo es realmente. Para ello tengo aquí, en el ordenador lo tengo enfrente de mí, estructurado las cosas para ir punto a punto. No te voy a ir contando exactamente cómo es el plan académico, eso ya lo tienes en la web de la universidad. Aclaración, yo estudio en la UGI, en la Universidad Jaume I, así que no te voy a estar contando el plan académico porque eso ya lo tienes. Lo que te voy a contar es mi experiencia de cómo lo he vivido yo y que podría tenerla un estudiante completamente normal. Vamos a ir por partes. La primera que te voy a contar, cómo vamos a empezar, te voy a contar cómo está distribuido la UGI, o al menos si vas a estudiar ahí, el cómo está distribuida. La mayor parte del tiempo la vas a pasar en la Facultad de Ciencias de la Salud. Ahí estamos medicina, enfermería y psicología. Normalmente tienes dos aulas principales. Tienes las aulas de laboratorio. En estas aulas es donde normalmente vas a ir a hacer las prácticas, y las aulas teóricas donde vas a pasar la mayor parte del tiempo. Son aulas bastante amplias, se nota que es un edificio moderno, está bastante bien. Lo único, le hace falta un poquito más de verde, un poquito más de magia de ciencias de la salud. Se nota mucho que el edificio está hecho más enfocado a la investigación, a la practicidad. ¿Qué vengo a contarte? El edificio como tal está muy bien. Las aulas al principio sí que es un poco lioso, ya que su estructura no es... está dividido más o menos en 3 edificios, y en base a los edificios, las plantas y el aula está colocado de una manera. Los primeros días irás un poco perdido, pero ya después vas a cogerlo de manera bastante cómoda. ¿Qué vengo a contarte también? Sobre las asignaturas. Vamos a ir ordenándolas, de la más difícil a la más fácil, por así decirlo. Vamos a empezar con análisis de datos. Es una asignatura que, como tal, la he cursado yo en el segundo semestre. En la carrera de psicología, si pensabas que no ibas a tener nada de biología, matemáticas, vete preparando porque realmente vas a tener biología y matemáticas, sobre todo matemáticas. Es la asignatura más complicada o la que más gente se suele dejar. ¿Por qué? Porque vienen con las expectativas de yo no voy a tocar números. Mi recomendación, intenta llevarla lo máximo el día posible, porque es una asignatura que no es complicada, pero tienes que ser muy ordenado y estructurado. También vas a tocar en esta asignatura, en la parte práctica, vas a tocar programas estadísticos. ¿Para qué? Para saber cuánto influye la varianza, la covarianza, el cómo, el si influye una cosa no, si tiene correlación, todas estas cosas las vas a ir tocando en la asignatura. Segunda asignatura, que considero que tienes que tener muy en cuenta y llevar sobre todo el día. Fundamentos de psicobiología. En esta asignatura, ¿qué vas a tocar? Vas a tocar procesos biológicos, vas a tener a tocar sobre todo los sistemas, hormonas, entre otras cosas. Mi recomendación principal, si ya has dado biología en bachillerato, vas con una buena base. Si no has dado biología en bachillerato, te recomiendo estas 2 semanas o cuando vayas a empezar, que te vayas viendo cositas, más que nada para tenerlo todo un poquito más al día. Después, asignaturas que a mi parecer, no es complicada. Historia de la psicología. A mi parecer ha sido un puntazo, ya que he tenido esta asignatura en el primer momento, en el primer semestre. Por lo tanto, todo lo que he podido ver después de las asignaturas lo he tocado un poco en historia. No es una asignatura para nada complicada. Para nada, a mi parecer no es complicada. También depende de los profesores que tengas, pero no es una asignatura complicada. ¿Por qué? Porque es como dar historia. El único enfoque es que estás teóricamente dando cosas que realmente te gustan. Por lo tanto,
aprenderlas o el sistema de aprenderlas es más fácil. En este caso, lo que te recomiendo principalmente es hacerte esquemas. En historia te recomiendo mucho hacerte esquemas. ¿De qué manera? Coloca todas las ramas que vayas dando, por los años, las cosas, los autores y lo que vayas aprendiendo. Siguiente asignatura, psicología del aprendizaje y condicionamiento. Como estudiante de psicología que eres, seguramente habrás escuchado algo de Pavlov. En esta asignatura prácticamente estás aprendiendo las bases del aprendizaje y del condicionamiento. Vas a dar bastantes cosas, vas a dar a entender el por qué funcionan algunas veces los comportamientos humanos, vas a entender cómo funcionan las rutinas, vas a entender también el por qué actuamos de ciertas maneras en ciertos contextos. Esto lo vas a aprender y realmente es una asignatura que te enseña bastante a entender cómo funcionan las personas. En cuanto a nivel de complejidad, le daría 2, a lo máximo 3 estrellas, ya que también vas a tocar cosas aquí sobre cuánto puedes llegar a condicionar o cuánto puedes llegar a inhibir. Todo esto lo vas a ir aprendiendo, no te preocupes. Siguiente asignatura, percepción y atención. Es una asignatura que no es tan fácil ni tan complicada como parece. Te da a entender, te enseña el cómo percibimos, el cómo entendemos lo que nos rodea. Al final las personas, o por así decirlo, todas las ilusiones ópticas, el cómo procesamos, lo vas a entender mejor. Al final, una parte de lo que somos es cómo percibimos y cómo entendemos el mundo. En esta asignatura vas a entender bastante sobre cómo funciona un poco tu cerebro, los procesos y cómo afecta esto a tu conducta. Siguiente. Vas a tener psicología evolutiva. Evolutiva en este caso, vas a aprender sobre el ciclo vital de las personas, el cómo se van desarrollando y el cómo influye el contexto en cada etapa del desarrollo, desde que eres un neonato, desde que vas creciendo, hasta que te terminas desarrollando. Esta asignatura es bastante importante porque entiendes que no todo es igual. Vas a entender por qué las personas aprendemos más cuando nacemos, por qué tenemos más plasticidad, el hecho de por qué nos es más fácil aprender algo cuando somos más pequeños que cuando somos más adultos. Vas a entenderlo gracias a asignaturas como estas. Segundo, la asignatura como tal de evolutiva no es complicada, pero te recomiendo también tenerla bastante al día. Después, otras asignaturas que he tenido yo, que va a cambiar bastante para el plan electoral de este año, de los que vayas a empezar: informática e inglés. Dos asignaturas que como tal diría que están más o menos de relleno. No por nada, sino porque ya tienes que ir con ciertos conocimientos de base. No es que vayas a aprender más, sino que vas a reforzar cosas que ya has podido dar en bachillerato. En cuanto al tema de las asignaturas, lo dejamos más o menos por ahí. Te lo digo que tengas esto más o menos en cuenta para organizarte. ¿Por qué? Porque si llevas todo el día va a ser algo bastante más fácil, pero si decides dejarlo todo para el último momento va a ser bastante más complicado. Intenta llevarlo todo el día, orden y claridad. Esquemas, utiliza muchos esquemas y, muy importante, aunque no sea obligatorio asistir a la clase, te lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Vas a poder preguntar mejor al profesor, vas a poder atender mejor y aunque va a haber asignaturas en las que creas que es mejor saltártelas, vale la pena ir. Siguiente. Dejado ya lo que sería el lugar donde vas a pasar la mayor parte del tiempo, después las asignaturas, vamos a hablar sobre el campus, las comidas y los jueves universitarios. Vamos a hablar un poco de todo. Lo primero y lo más importante, hay mucha vida después de lo que es salir a la universidad. Vas a tener muchos compañeros de muchos sitios distintos, vas a conocer a gente también de otros lugares. Perdonad, que justamente me han interrumpido, han tocado el timbre. Como os iba contando, la vida más allá de la universidad. Vamos a ir estructurándolo. Primero, vamos a ir por el transporte. Tienes 2 opciones principales: el tram, que pasa por todo Castellón prácticamente, y que prácticamente va a haber una parada en cada sitio. Y lo segundo, el bicicas. Bicicas de las mayores recomendaciones posibles. No es como en Valencia, que tienes bicis en cada punta, no.
En Castellón tienes bicis prácticamente cada 200-100 metros, tienes una estación de bicicletas en las que puedes ir moviéndote de un lugar a otro de la ciudad sin ningún problema. Algo que te recomiendo en cuanto al campus, si vienes en coche, por la mañana va a ser bastante más complicado aparcar. Va a haber zonas en las que sí, va a haber zonas en las que no. Y la verdad es que es complicado. En cuanto ya es por la tarde, ya es bastante más fácil, está más vacío y todo más tranquilo. Después, el apartado comidas. Tienes cafeterías, en la cafetería de la salud, tienes las cafeterías de humanidades, las ingenierías. En recomendación, todas están bastante bien. Los menús están bastante bien, cuestan 5,80 € aproximadamente, si no recuerdo mal. Y no es que sean extremadamente caros, son bastante completos, se puede comer bien, es decir, es más que suficiente. Si algún día te apetece comer ahí, puedes hacerlo sin ningún problema con tus compañeros. Aunque desde mi punto de vista lo que he hecho yo principalmente era sobrevivir a base de tuppers. Con los tuppers lo calentaba en cualquier sitio que encontraba por ahí. Con los microondas, que benditos sean los microondas. Y nos íbamos a las zonas de fuera, exteriores, a comer. Después, actividades. Tienes el Servei d'Esports. Lo primero, pues ¿qué te incluye? Piscina, pádel y gimnasio, que es baratísimo. A mi parecer vale muchísimo la pena solo por la piscina. Si eres estudiante te cuesta 80 € aproximadamente el año, desde que lo contratas hasta el año completo. Vale bastante la pena. Solo por la piscina ya es más que suficiente. Después, en la zona del recinto de actividades tienes pistas de vóley playa, que las he utilizado bastante, campos de fútbol, campo de atletismo y también tienes pistas interiores. Están bastante bien, recomendables, y si haces una buena piña, vale bastante la pena ir. Y por último, el apartado que seguramente os guste bastante a todos, las fiestas. Por supuesto, en Castellón, jueves universitarios no puedes faltar. El primer jueves se sale obligatoriamente, aunque tengas clase al día siguiente por la mañana. Por suerte, los primeros viernes no suele haber clase, así que el primer jueves se puede salir sin ningún problema. En Castellón prácticamente vas a encontrar casi siempre algún sitio al que puedas ir todos los jueves en la noche. Es cultura, siempre con responsabilidad y con cuidado, pero también vas a pasártelo bien. De hecho, todo esto por un lado, tocamos todo lo que sería asignaturas, todo lo que sería el campus, todo lo demás. Vamos a empezar realmente sobre un punto bastante importante. No vas a ser psicólogo estudiando primer año de psicología. Apenas estás empezando. Estás tocando las bases, vas a entender un poquito más el cómo se organiza todo, el qué puedes encadenar ciertas cosas, pero prácticamente estás empezando a dar cosas que te van a ayudar a entender cómo funciona. No te conviertes en psicólogo en primer año, ni en segundo, ni en tercero, ni cuarto, ni cuando acabes la carrera. Para ello ya después vas a tener que hacer el PIR o un máster habilitante. Pero ¿qué pasa? Durante todo el desarrollo de este tiempo vas a tener las asignaturas que, como te he dicho, te van a ayudar a comprender mejor el cómo funciona la conducta o el comportamiento. No vas a ser un experto, no vas a saberlo todo, vas a seguir cometiendo errores, y que no se te meta en la cabeza que por ser estudiante de psicología tienes que hacerlo todo perfecto. Todos cometemos errores, todos podemos aprender y todos vamos a seguir aprendiendo. Y algo más. Algo vas a escuchar esta frase 1000 veces. No me psicoanalices. Uy, estudio psicología, a ver cuándo me das terapia. Sé que son bromas muy recurrentes, pero hay personas a las que no les puede sentar bien, hay personas a las que sí. ¿Cómo podemos lidiar con esto? Pues de la forma más posible. Apenas estoy empezando, apenas estoy aprendiendo. Y cuando ya consiga y tenga todos mis conocimientos, podré apoyarte en todo lo que pueda. Pero mientras tanto, puedes hablar conmigo, te puedo recomendar como persona, pero no como psicólogo. Apenas estamos empezando, es un recorrido muy largo. Espero haberte ayudado prácticamente. Me he puesto aquí, me he puesto a hablar, simplemente me he puesto con el micro. Después voy a editar esto y espero que salga bien. Solo decirte una cosa. Disfruta, pásalo bien y lo más importante, júntate con toda la gente que puedas, vas a aprender muchísimo.
Y un pequeño recordatorio. Apenas estás en primero, pero las fiestas no van a parar. Nos vemos.